¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, gusto en saludarte, un gusto tenerte en esta mañana para hablar de esta presentación que hicieron principalmente sobre el balance y propuesta de la industria audiovisual de Mendoza, que lo hicieron el lunes pasado en la Inoteca, y la verdad que tuvo una gran convocatoria, y nos gustaría saber en particular cómo ha sido el balance de este primer año de gestión, de trabajo de esta Filcomisión. Bueno, buen día a todos. Un gusto compartir con ustedes. La verdad que el balance ha sido muy bueno. En esa presentación marcamos algunos hitos creo que son relevantes. Creo que el sector, digamos, del audiovisual ha tomado un liderazgo interesante en todo el mundo de las industrias creativas y culturales en Mendoza, que son muchas. Y Ujú. creo que acá lo interesante es que tenemos un muy buen potencial y Sí. un buen presente en algunas, ¿no? En Mendoza se viene trabajando ya desde hace mucho tiempo. El sector audiovisual tuvo su auge en algún tiempo en la historia, y creo que lo que es importante marcar es que ha habido un crecimiento institucional, un trabajo muy interesante con el sector privado y el sector público, y una muy buena coordinación, y eso ha sido, creo que es un caso exitoso en este sentido, de poder trazar una política pública que trasciende a un gobierno, a una Ujú. gestión, en donde se coordinan distintos ministerios, porque acá estamos trabajando con el Ministerio de Producción hoy, pero Sí. también con Turismo, también con la Secretaría de Cultura y con Promendoza, Claro, porque con el esto, sector privado. la actividad, perdón, Federico, digo, la actividad audiovisual es transversal, digamos, no es solamente, porque todos pueden pensar que solamente abarca un área que tenga que ver como cultura, ¿no? Pero en realidad, por los distintos sectores que abarca la cultura, pero en esto entra todo, digamos, ¿no? Porque la economía es la economía naranja, podríamos llamarla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las industrias creativas. Totalmente, y yo creo que en ese sentido todos tienen una visión y un aporte que hacer, y lo que sí es importante es que en ese sentido se ha coordinado bien, porque finalmente para construir una industria, Sí. para poder darle soluciones a los emprendedores, a las empresas y a los profesionales que trabajan, y atraer proyectos e inversiones a una provincia, tenemos que trabajar juntos y tenemos que marcar líneas de trabajo que dependen de más de un ministerio, porque las soluciones hoy en día que les tenemos que dar a las empresas no dependen solamente del Ministerio de Producción, dependen de todos estos actores que estamos mencionando hoy. Y lo otro que es importante es que esto se ha entendido en el sentido de que genera empleo, de que ese empleo no es solamente empleo directo a la hora de hacer una producción audiovisual, una película, una publicidad, sino que tenés un impacto indirecto también en otros sectores de la economía. Estamos trabajando para hacer una medición, pero el BID, por ejemplo, ha sacado varios informes relativos a esto, Ujú. mostrando que existen impactos no solamente directos, tanto en el monto de las inversiones y cuánto eso tracciona. Digamos, cada 10 dólares de inversión se generan 19 dólares en forma indirecta, y también en el empleo, cada 100 personas que vos contratás en una producción, se movilizan actividades económicas que traccionan alrededor de 1.7, digamos, la cantidad de empleos que vos has traccionado. Entonces, y esto tiene que ver con la gastronomía, esto tiene que ver con la logística, esto tiene que ver con los servicios complementarios, con la hotelería de la provincia de Mendoza, y la verdad que esto ha sido positivo. Y Ujú. nosotros ahí en esta presentación comentábamos que el horizonte temporal que estamos planteando, como les decía recién, lo tenemos que pensar juntos, tenemos que tener objetivos claros, y tenemos que escuchar al sector privado, y el sector privado tiene que ser un sector privado que sea responsable, que se ponga delante de las cosas, que entienda que para construir una industria no sirve hacer una buena acción en un momento, sino que tenemos que sostener esa actividad en el tiempo,
y esto va a generar que vengan más empresas, que las empresas que están hoy en Mendoza crezcan, y que generemos empleo en el sector, ¿no? Y durante este periodo, durante este año, ¿no? Basándonos en el tema del informe, de este balance, ¿cuánto se produjo en Mendoza, hablando de producción fílmica, hablando de publicidad? Porque no solamente el tema abarca solo a temas que tengan que ver con una película, sino que también tiene que ver con publicidad, con otros temas que están dentro de la industria audiovisual. Me imagino que hay un dato, ¿no?, que hable acerca de cuántas producciones llegaron a Mendoza, qué se generó detrás de todas estas producciones, digo, ¿no?, en materia de inversión y demás, cuánto la provincia invirtió también para que estas producciones pudieran estar presentes en Mendoza. Sí, hay una anécdota importante, esto yo creo que terminó de cristalizarse allá por la pandemia, cuando nosotros creo que fuimos la primera provincia que estableció un protocolo para permitir el desarrollo de la actividad en ese momento, y eso hizo que muchas producciones que no tenían espacio, no tenían lugar y estaban frenadas, pudieran venir y hacerse acá. Y eso fue algo muy positivo. Y a raíz de eso es lo que decís vos. Después, nosotros ya hemos financiado o generado incentivos que han traccionado más de 58 proyectos, más de 1.200 millones invertidos. Esto tenía que ver con los concursos audiovisuales, tenía que ver con el Mendoza Activa Audiovisual, y tenía que ver con el cash rebate, y también con las herramientas que se fueron generando, que también complementan y permiten que este tipo de inversiones y estas empresas traccionen. Son empresas que muchas veces no tienen grandes activos para poner en garantía, entonces se trabajó con el Fondo de la Transformación, se trabajó con Cuyoaval, se trabajó con Mendoza Fiduciaria para tener una caja de herramientas que permitieran que esto se desarrollara. Entonces, esto fueron garantías, fueron líneas de crédito con tasas interesantes, sentarse muchas veces para entender cómo es el ciclo de un proyecto. Muchas veces esto también es importante. Y sí, porque tiene una metodología diferente a cualquier otra industria tradicional que, por ejemplo, el Fondo de Transformación financia. Exactamente, muchas veces. Y esto que parecen cosas simples, son horas de trabajo, son coordinaciones de mesas de trabajo técnicas entre técnicos del sector privado que han puesto su tiempo para explicar cómo funciona una empresa de estas características, y también del sector público, muchas instituciones, muchos profesionales que se han sentado, ministros que los gobernadores también han dado un apoyo. Esto yo creo que también es significativo. Se ha transformado en una política pública porque me parece que ha habido personas, ha habido funcionarios y ha habido empresas que han aportado en este sentido, y me parece que ese es el camino. Yo los otros días, cuando me comentaban esto, me hacían preguntas sobre esto, creo que es algo exitoso en el sentido de que se puede replicar en otros sectores, y eso también está pasando. En el polo TIC eso está pasando, y en otros sectores como en la biotecnología también está empezando a suceder, y me parece que eso marca un crecimiento cualitativo de la construcción de políticas públicas, que yo creo que va a traer sus beneficios para la provincia, ¿no? Han habido varias experiencias de políticas de Estado, ¿no?, por llamarlo a estas políticas públicas, donde tengan que tener un seguimiento a pesar de los distintos colores políticos que puedan, o de ideas, más allá que pueden ser del mismo color político, pero a veces las ideas de gestión difieren de uno a otro, pero yo creo que el tema audiovisual fue planteado muy bien desde hace ya un par de años y un par de gestiones atrás. Recordemos cuando se votó creo que fue en la gobernación del ex gobernador Pérez, se votó una ley de Film Commission, donde se comenzó a trabajar con distintos actores de los departamentos para empezar a movilizar e impulsar la idea de que Mendoza es una provincia con escenarios propicios para poder producir. Tenemos
una cantidad de horas de sol que son de horas de iluminación natural, que es lo que muchas veces buscan las producciones audiovisuales, que nos destaca a nivel nacional e internacional, nos pone en un lugar bastante interesante. Después la primera gobernación de Alfredo Cornejo se empezó a movilizar cada vez más y se empezaron a tomar distintas iniciativas, y sin duda que por ahí tal vez el impulso mayor, haciendo como una historia, ¿no?, de todo esto, lo tuvo con la gobernación de Suárez, donde se le impulsó cada vez más y se llegaron a estos acuerdos con estas instituciones tan importantes como el Fondo para la Transformación, que debían estar de alguna manera, y el exitoso plan de Mendoza Activa benefició mucho, y creo que ahora también sigue ese camino. Digo, cuando muchas veces los periodistas y los políticos hablan de políticas de Estado y políticas públicas, esta es como para poderla marcar, ¿no? Sí, comparto. Y yo creo que también hay algo que te decía ahí que es muy importante, que es el rol del sector privado, ¿no? Nosotros ahí también trabajamos mucho en la construcción de un registro, y yo cuando decía registro, yo digo, los sectores tienen que ser responsables, tienen que visibilizarse, tenemos que transparentar qué empresas son, dónde están, qué hacen, poder mostrar esa oferta. Vos hablabas de las horas de sol, digo, Mendoza tiene muchos activos que nos han venido dados naturalmente y son ventajas competitivas y hay que aprovecharlas, pero también hay un proceso de generación de incentivos económicos, pero la plata tampoco sola alcanza, y también hay talento humano y también hay un empuje empresarial del ecosistema, y creo que el sector público también, me parece que eso hay que rescatarlo, ¿no? Tener una buena burocracia, en el buen sentido, tener buenos gestores públicos, es muy importante para darle continuidad y para que estos sean procesos que sean ágiles. También hemos tenido muy buena devolución de las empresas que han venido a filmar, porque nos han dicho, bueno, realmente ha sido un proceso transparente, ha sido un proceso competitivo, nos han dado respuestas realmente en tiempo, nos han acompañado en las soluciones que nosotros digamos, que frente a las necesidades que nosotros planteamos, pues eso también hay que ponerlo. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que rescatar, ¿no? Es incentivo, son incentivos económicos, sí, pero también hay formación de talento humano, con centros de formación, con las mismas empresas que se van profesionalizando. Tenemos la escuela de cine y video, lo cual es una de las más importantes que hay a nivel nacional y que da una cantidad de recursos humanos sumamente interesante. Totalmente. Y entonces eso es lo que va construyendo en un proceso escalonado y va fortaleciendo un sector económico que al final de la historia lo que nosotros tenemos, y yo creo que eso también se ha entendido, nosotros competimos en el mundo. Entonces, la atracción de inversiones no solamente la damos frente a otras provincias en Argentina, y de hecho estamos trabajando con algunas provincias porque me parece que acá hay que entender que posicionamos a Mendoza y Argentina para atraer producciones audiovisuales en donde competimos con otros países, y entonces tenemos que tener un conjunto de fortalezas que hay que ir construyéndolas en el tiempo. Entonces, el otro mensaje importante es, acá hay que seguir trabajando porque lo que has construido también lo podés destruir, digamos, en el tiempo, y los procesos tardan, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando y hay que tener paciencia y constancia y consistencia para que esto realmente madure y siga dando los frutos que hasta ahora hemos visto, y yo creo que tenemos mucho más para ofrecer y para mostrar a la sociedad, porque finalmente esto lo tenemos que entender como un proceso que beneficia a la ciudadanía de la provincia de Mendoza, porque genera oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros profesionales, y atrae inversiones que generan riqueza, digamos, ¿no? Exacto. Para ir cerrando, Federico, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la Mendoza Film Commission en el corto y mediano plazo? Mira, nosotros estamos trabajando, por un lado, ya se fijaron algunas pautas, y eso me parece que es muy positivo, de todos los actores que estaban en la Mendoza Film Commission, y eso es algo bueno. Me parece que el segundo punto es marcar el hito de que aproximadamente en junio,
principios de junio vamos a estar lanzando la nueva convocatoria de Cash Rebate, y eso también es un tema que obviamente nos está ocupando, pero es algo muy positivo. Y también terminar de poder mostrar las producciones que ya se han hecho, las producciones que se van a empezar a hacer y darle continuidad a esto en el tiempo. Yo creo que el gran mensaje acá es, venimos trabajando muy bien, tenemos que seguir fortaleciendo la política pública de las industrias creativas y culturales en Mendoza, y eso depende no solamente de la Agencia de Innovación, del Ministerio de Producción, sino que depende de los empresarios y depende también de los otros ministerios, y en eso estamos trabajando muy bien realmente. Bueno, Federico, te agradecemos que nos hayas brindado estos minutos para hablar de algo tan, pero tan interesante, tan importante como es el desarrollo, en este caso audiovisual, de la provincia de Mendoza, que, como bien lo decías, y también lo hemos destacado en distintos programas aquí en Entorno Pyme, no solamente es una cuestión que involucra a actores, directores o personas vinculadas de alguna manera al arte creativo, sino que esto beneficia a la provincia en su conjunto, ¿no? Como lo decíamos, los hoteles, los restaurantes, los transportes, las empresas de transporte, toda la economía indirecta que gira en torno a este tema del tema audiovisual, de la industria creativa en general. La verdad que está muy bien que esto se mantenga, se siga manteniendo en el tiempo y que las políticas sigan siendo claras como han sido hasta este momento, ¿no? Porque acá podemos asegurarlo, porque lo hemos seguido, que todo lo que se ha hecho bien a conciencia y trabajando con una burocracia sana, como decía recién. Gracias, Federico. No, gracias a ustedes por compartir el momento y difundir, yo creo que eso también es muy valioso, ¿no? Difundir las cosas que se hacen bien, me parece que es muy, muy positivo para todos, así que muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Bien, así conversamos entonces en esta mañana con Federico Morábito, que es el director de innovación de la provincia de Mendoza, una área que depende del Ministerio de Producción del gobierno de la provincia, donde pudimos ver cómo cuando se proponen políticas públicas y políticas de Estado con un objetivo claro, se puede llegar a tener un éxito importante en esa materia.